Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir parte de la introducción del libro de Nahum, un libro precioso que impactó mucho y exhortarlos a que lo puedan leer y estudiar, ¿verdad? Pero más que una lectura, más que un estudio, aplicarlo a nuestra vida. Y quiero comenzar contándoles que este libro de Nahum, pues su escritor, su autor es Nahum. Este libro se escribió en el año 660 al año 630 antes de Cristo, ¿verdad? Fue dedicado, escrito para Nínive, Asiria y Judá. Este libro de Nahum, un libro de las Sagradas Escrituras, que se compone de 3 capítulos y se divide en 2 partes principales, que profetizan la destrucción de Nínive. La primera parte presenta el juez y la segunda parte la destrucción de la ciudad malvada. Se conoce muy poco sobre Nahum, quien vivió alrededor del año 505 a.C. Su nombre significa consolador. Los profetas contemporáneos de su época fueron Jeremías, Habacuc y Sifonías, ¿verdad? Nahum, quien proclama el juicio de Dios sobre Asiria y su invencible capital Nínive. Durante el tiempo de Jonás, Nínive se había arrepentido de sus pecados. Dios lo había librado y lo había perdonado. Años más tarde, Nínive reincidió en su despiadada maldad, crueldad y orgullo. Realmente la palabra de Dios nos dice que Dios mira de cerca al humilde, pero al orgulloso lo ve de lejos, al altivo. Y así estaba Nínive. Y esto me lleva a la palabra del Nuevo Testamento, cuando Jesús sana a un hombre, ¿verdad? Y luego más tarde lo encuentra en el templo y este hombre lo reconoce y le da gracias al Señor por lo haberlo sanado, y el Señor le dice, vete, le dice, y no peques más, ¿verdad? No sea que te venga cosa peor. Y eso fue lo que sucedió con esta ciudad Nínive. Sus pecados fueron perdonados, ¿verdad? El orgullo que habían tenido fue perdonado, pero más tarde reincidió en su crueldad, el orgullo, la vanidad, los pecados. Y entonces vino Nahum y vino con palabra del Señor a darles la palabra juicio sobre ellos. Y luego en el año 721 antes de Cristo, Asiria derrotó a Israel. El reino del norte de Nahum profetizó la caída de Nínive hacia el año 663 a.C. La destrucción efectiva de la ciudad en el año 612 a.C., el libro de Nahum nos enseña que Dios tiene el dominio de toda la tierra, que los estándares de justicia se aplican para todos. Realmente Dios no hace excepción de personas. Dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Y Él no hace la excepción, ¿verdad? Él envía su palabra, envía su mensajero, ¿verdad? Pero su justicia, su soberanía permanece para siempre. Este es un libro profético, un libro donde nos habla como idea central Dios. Vemos a un Dios de misericordia con Jonás y vemos los juicios con Nahum a Nínive, ¿verdad? Viene la misericordia de Dios con Jonás cuando le son perdonados los pecados, y vemos el juicio de Dios cuando ellos vuelven otra vez a pecar contra la crueldad de la gente y todo lo que se movía, la idolatría y todo lo que se movía en ese lugar. La razón principal por el cual Nahum escribe este libro
es pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá, ¿verdad? Esta es una verdad que realmente consolaban a Judá y el juicio venía sobre Nínive, ¿verdad? Pero hay una palabra clave, ¿verdad? Que le habla Nahum a Nínive y le dice, he aquí contra ti, Nínive. Es una de las palabras claves. La otra es Asiria, Judá, Jacob, Israel, pero le habla a Nínive contra ti, contra esta ciudad. Y es triste y lamentable cuando Dios le dice a una ciudad, heme aquí contra ti, Nínive, está la ira, contra ti está mi juicio, contra ti está mi enojo. Es triste y lamentable cuando Dios dice, heme aquí contra ti, contra una familia, contra una ciudad, contra una nación, contra una persona, porque Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia, pero también la soberanía y el juicio de Dios viene hacia los hombres. Y podemos hacer un énfasis en este libro, ¿verdad? La soberanía de Jehová sobre todas las naciones. Ejecución de su justicia por parte de Jehová contra la crueldad, el derrocamiento por parte de Jehová del arrogante que piensa que es eterno. Muchas veces la gente anda pecando sin medida. La gente anda haciendo crueldad porque no cree en el juicio de Dios, porque no cree en un Dios. Y se le ha dicho la palabra, y más sin embargo no hacen caso a ella, porque definitivamente no creen en que pueda venir un juicio, piensan que van a ser eternos. Cuando el Señor dice que vendrá, llamará muchos les dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor le dirá, nunca los conocí. Y a los de su derecha le dirá, ven, benditos de mi Padre, ¿verdad? Para ustedes he preparado algo bueno. Pero más sin embargo, hay un versículo clave que quiero leerles, ¿verdad? Y está en el versículo de Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Dios no se le pasa nada por alto. Y yo creo que Nínive, si se había arrepentido, había encontrado la misericordia de Dios, pero también volvió nuevamente a pecar y entonces vino el juicio de Dios. Yo creo que es una reflexión para cada uno de nosotros que podamos realmente, si somos perdonados, comenzar a caminar, que nos volvamos al Señor y Él se volverá a nosotros, dice su palabra también. Entonces yo creo que lo mejor es estar en paz.